Bienvenidos a la tercera y última parte de la clase correspondiente a la unidad 8, Impulsión de fluidos. En este video, las preguntas que vamos a intentar responder, continuando con lo que ya vinimos viendo, son las siguientes. ¿Cómo son las curvas características de las bombas centrífugas y de las bombas de desplazamiento positivo? ¿Cómo se modifica la curva característica de una bomba centrífuga si cambiamos alguna de las condiciones que definen su capacidad, o lo que también se denominan leyes de afinidad? ¿Qué es la altura de diseño y cuál es su funcionalidad, su variación, su curva característica referida al caudal? ¿Qué son los arreglos de bombas y para qué sirven? ¿Cuáles son los criterios de selección de una bomba centrífuga? En primer lugar, y haciendo un brevísimo resumen de lo que ya vimos, como introducción a lo que vamos a ver, ya clasificamos que dentro de los tipos de bomba teníamos dos grandes grupos, que eran las bombas del tipo dinámica y las bombas del tipo desplazamiento positivo. En su momento, cuando las definimos, explicamos que las bombas dinámicas tienen la particularidad de suministrar un caudal que depende de la presión de descarga o de la energía suministrada. Mientras que las de desplazamiento positivo, por su principio de funcionamiento, vimos que el caudal que entregaban no dependían de la contrapresión, sino solamente de las revoluciones por minuto a las cuales estaban trabajando. Recordando esos dos principios, ahora vamos a ver que las curvas características van a reflejar esto que es el principio de funcionamiento de cada una. Vamos a comenzar por describir las curvas características de las bombas centrífugas. Esta sería un ejemplo de una curva típica en donde en el eje vertical tenemos distintas escalas para distintas variables. La principal sería la altura desarrollada por la bomba, expresada en metros de columna de fluido, y en el eje horizontal tenemos el caudal, en este caso expresado como cientos de litros. 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400. Entonces vamos a ver en mayor detalle cuáles son los datos que tenemos. En primer lugar, y el principal, el que nunca puede faltar, es la altura desarrollada. ¿Qué es la altura desarrollada? Es la diferencia de presión entre la entrada y la salida de la bomba expresada como metros de columna de fluido bombeado. Entonces, muy importante tener en cuenta que, como su definición lo indica, esta es una presión expresada en metros de columna de fluido. En general, salvo que se aclare lo contrario, las curvas que entregan los fabricantes de las bombas están expresados, o este delta P está expresado en metros de columna de agua a 20 grados centígrados. Este es el dato principal y es un indicativo de la capacidad de la bomba para generar energía de presión, que, como ya habíamos adelantado, hay una variación, hay una caída, ¿sí? A mayor caudal desarrollado, menor es la altura o menor es la capacidad de desarrollar presión que tiene la bomba. Entonces tenemos para 800 litros por minuto, la bomba puede desarrollar un delta P de 52,5 metros de columna de agua. ¿Qué otro dato tenemos o podemos obtener de esta gráfica? Acá tenemos una curva que representa la potencia bruta de la bomba. Para entender qué es la potencia bruta, tenemos que entender las diferencias entre potencia útil y potencia bruta. La potencia útil es la energía que la bomba logra entregarle al sistema, al fluido, que va a estar expresada por la altura desarrollada. Si pasamos ese delta P que estaba expresado en metros de columna de agua, multiplicando potencia por gravedad, obtenemos ese delta P, lo retornamos a pascales y multiplicado por el caudal nos va a dar la potencia en watts. Esa es la potencia útil que la bomba logra entregarle al fluido. Ahora, para que la bomba le haya podido entregar esa potencia al fluido, tuvo que absorber una potencia bruta de la fuente de energía. Supongamos la fuente eléctrica. Si el motor eléctrico de la bomba tuvo que absorber una determinada potencia bruta, que va a estar determinada por la potencia que efectivamente le entregó al sistema, más unas pérdidas de eficiencia, unas pérdidas por fricción internas de la bomba. ¿Cuáles son esas pérdidas o esas ineficiencias internas de la bomba? Bueno, acá las podemos representar. Pensemos como una secuencia, ¿sí? Desde la energía, ¿sí? Supongamos que acá tenemos el enchufe, y este es el sistema en la otra punta, ¿sí? Desde lo que el motor eléctrico, por ejemplo, de la bomba, absorbe de la red eléctrica hasta la energía que efectivamente llega al fluido, tenemos un montón de ineficiencias en el medio que nos hacen perder potencia. ¿Cuáles son esas ineficiencias? Bueno, en primer lugar, el rendimiento del motor, ¿sí? Desde lo que el motor absorbe de la red eléctrica, hay una ineficiencia interna, hay roces, hay pérdidas
que hacen que se desvíe una parte de esa energía y al eje de la bomba le llegue un poco menos. Luego de la energía que le llega al eje de la bomba, hay otra serie de ineficiencias ocasionadas por el rozamiento del eje con los sellos, los rodamientos, holguras entre el impulsor y la carcasa, que hace que desde lo que el motor le entregó al eje, hay otra serie de ineficiencias que hacen que se pierda energía y al impulsor le llegue un poco menos de energía. De aquella energía que le llega al impulsor, a su vez, hay otras ineficiencias. Habíamos hablado cuando describimos los distintos impulsores que, por ejemplo, el cerrado era más eficiente que el abierto. ¿Por qué era eso? Bueno, porque el abierto presentaba la posibilidad de tener pequeñas fugas internas o recirculaciones que hacen que esa energía que el impulsor recibió se pierda internamente sin que llegue efectivamente al sistema. Bueno, esas ineficiencias volumétricas por recirculaciones o fugas internas son las que están expresadas en este escalón de potencia, esta pérdida de potencia. Luego de estas ineficiencias hay una cierta potencia que el fluido recibe dentro de la bomba. ¿Sí? Que el impulsor logra transferir al fluido dentro de la bomba. Ahora, ese fluido, una vez que sale de la bomba, en ese camino tiene otras pérdidas internas que hace que se desvíe otra última ineficiencia para llegar a lo que efectivamente recibe el fluido para circular por el sistema. ¿Sí? Entonces, desde la potencia bruta que yo puedo medir que el motor eléctrico, por ejemplo, le consume a la red eléctrica, hasta lo que efectivamente le llega al sistema, al fluido que está circulando por el sistema, hay varias ineficiencias que hacen esa diferencia entre la potencia bruta o la potencia al eje y la potencia útil que llega. La potencia útil, entonces, la puedo obtener del dato de altura desarrollada, que es la energía que efectivamente permite fluir dentro del sistema, y la potencia bruta es la que está expresada en esta curva. También tenemos o podemos tener una curva de eficiencia. ¿La eficiencia qué es? Bueno, es la relación porcentual entre potencia útil y potencia bruta. Teniendo dos de estas tres, puedo estimar la restante, ¿sí? Como esta en general la tengo, si tengo la de potencia bruta, haciendo la potencia útil sobre la potencia bruta, podría graficar o estimar la eficiencia. Y por último, una curva también que nos provee el fabricante es la del AMPA requerido. ¿Qué es el AMPA? El AMPA es la altura neta positiva de aspiración. El AMPA requerido en particular se define como la diferencia de presión entre la boca de aspiración de la bomba y el centro del impulsor, que es el punto de mínima presión dentro de la bomba. ¿Para qué es importante este dato? Bueno, este dato nos refiere al concepto de cavitación que habíamos visto en los videos anteriores. Si recuerdan, el concepto de cavitación o el proceso de cavitación se presenta cuando el fluido impulsado alcanza su presión de vapor, generalmente en el eje de impulsor, haciendo que evapore, se formen burbujas y esas burbujas luego imploten, generando, si recuerdan, un ruido como si estuvieran circulando piedras dentro del sistema que generan vibraciones y deterioran el impulsor. Entonces, con este dato que nos permite estimar las pérdidas de presión desde la admisión de la bomba hasta el ojo del impulsor, luego vamos a ver cómo nos podemos asegurar que esa presión en el ojo del impulsor nunca llegue a la presión de vapor del fluido para evitar que evapore y para evitar la cavitación. Entonces, este dato nos lo da el fabricante porque solo el fabricante puede saber cuáles son las pérdidas de energía o las pérdidas de presión desde la admisión hasta el ojo del impulsor. Muy importante mencionar que esta altura neta en realidad es, como dijimos, una expresión de una caída de presión, al igual que la altura desarrollada, que va a estar expresada en metros de columna de fluido. Las curvas que habitualmente nos entrega el fabricante están expresadas, salvo que lo aclare, en metros de columna de agua a 20 grados. Entonces, tanto el AMPA requerido como la altura desarrollada, que representan presiones en metros de columna de agua, tanto el AMPA requerido como la altura desarrollada, que representan presiones, van a estar expresados en metros de columna de agua a 20 grados, salvo que se aclare lo contrario. Observamos que en este caso particular tenemos en el lado izquierdo del eje vertical representaban la altura y la lectura del rendimiento, de la eficiencia en porcentaje, y del lado derecho la potencia bruta o absorbida en kilowatts y el AMPA expresado en metros. Ahora vamos a ver cómo se ven afectadas estas distintas curvas características si cambiamos las RPM de la bomba o el diámetro del impulsor.
Si modificamos la velocidad de rotación, se observa que la relación respecto de los caudales es lineal, respecto de la altura desarrollada es cuadrática y respecto de la potencia es cúbica. Podemos tener en una misma gráfica curvas paramétricas para distintas RPM. Observar que a medida que aumentan las RPM, para un mismo caudal aumenta la altura desarrollada por la bomba. Para el diámetro del impulsor, lo mismo, la relación es lineal con respecto al caudal, cuadrática respecto a la altura desarrollada, cúbica respecto a la potencia. Y también, esto es muy común, encontrar para una misma bomba las distintas curvas correspondientes a los distintos diámetros de impulsor. Por ejemplo, en este caso tenemos para un impulsor de 4 y 1 octavo, de 4 y 3 cuartos pulgadas, de 5 y 3 octavos pulgadas, 6 un 16avo y 6 un cuarto de pulgada. Entonces, para un mismo caudal, a medida que aumentamos el diámetro del impulsor, aumenta la altura desarrollada. En este caso, a su vez, se introduce una curva de isorrendimiento. Si la curva que antes teníamos de eficiencia, cuando era una única curva para un único diámetro de impulsor, en este caso tenemos que a lo largo de toda esta curva los distintos diámetros de impulsores van a tener una eficiencia del 60%. A lo largo de esta curva todos los distintos diámetros de impulsores van a tener una eficiencia del 73%. Acá tenemos la curva de AMPA, que en este caso es la misma independientemente del diámetro del impulsor, que se lee sobre el eje derecho. Bien, eso es lo que se denomina las leyes de afinidad, cómo se modifican las distintas curvas de acuerdo a la variación, ya sea de la velocidad de rotación del impulsor o el diámetro del mismo. Respecto a la viscosidad, como las curvas fueran desarrolladas para agua, si la viscosidad del fluido impulsado es muy distinta a la del agua, hay que corregirlo. En términos prácticos, en nuestro caso, corregimos si la viscosidad del fluido es igual o mayor a los 10 centipascales. ¿Cómo se corrige? Bueno, existen nomogramas en donde se ingresa por caudal, se busca la altura desarrollada para agua para ese determinado caudal de la curva del fabricante, luego se busca la curva de viscosidad y se sube y se obtienen tres factores de corrección. Un factor CE para corregir la eficiencia, un factor CQ para corregir el caudal y un factor CH para corregir la altura desarrollada. Y finalmente los datos que se obtenían de la curva del fabricante se corrigen con esos tres factores para la nueva viscosidad del fluido que va a ser impulsado. Entonces, habiendo desarrollado las distintas variantes de las curvas características de las bombas centrífugas, ahora vamos a desarrollar lo que sería la curva característica del sistema. ¿Qué va a ser la curva característica del sistema? Bueno, aquella curva que represente gráficamente la ecuación de Bernoulli. Planteada en términos generales, nuestra incógnita es la potencia de la bomba. En este caso, si despejamos la potencia de la bomba y esta energía por unidad de peso de fluido circulante lo expresamos en términos de metros de columna de fluido, estamos definiendo lo que llamamos la altura de diseño. Sí, como veníamos hablando hasta a su momento respecto a la altura desarrollada de la bomba, en este caso la energía requerida por el sistema para impulsar el fluido lo vamos a expresar en términos de una altura de diseño que serían metros de columna de fluido. Es importante mencionar en este punto que al haber desarrollado toda la expresión en función de la densidad del fluido impulsado, en este caso la cerveza, esta energía va a estar expresada en términos de metros de columna de cerveza y lo vamos a tener en cuenta un poco más adelante para poder compararlo respecto a la curva característica de las bombas que, como vimos, estaban expresadas en términos de metros de columna de agua a 20 grados. Entonces, si reordenamos esta expresión de la altura de diseño agrupando por un lado los términos independientes del caudal, que en este caso serían el término de energía potencial y el término de energía de presión, y por otro lado los términos dependientes del caudal, que en este caso, como no tenemos variación de velocidad, solamente sería el término de pérdidas por fricción en los tramos rectos y en los accesorios, nos queda una expresión de una cuadrática, una parábola, en donde la ordenada al origen, H0, va a tener incorporados los términos de, como dijimos, energía potencial y energía de presión, y una pendiente K que va a depender de las pérdidas por fricción del sistema. En el caso de que tuviéramos variación de velocidad, también va a estar incorporado como una variante de esta K. Entonces, si representamos gráficamente esta expresión de la altura de diseño, vamos a ver tres alternativas genéricas
de cómo quedarían. Suponemos un primer sistema en donde tenemos dos tanques a distinto nivel abiertos a la atmósfera, en donde hay una bomba que debe impulsar el fluido para transferirlo desde el tanque 1 hasta el tanque 2. En este caso, ¿cómo quedaría la curva? Bueno, lo primero que tenemos que analizar es cuál va a ser la ordenada al origen. Como dijimos, la ordenada al origen, H0, va a depender de los términos independientes del caudal, que como dijimos eran la variación de presión y la variación de altura. En este caso, como no tenemos variación de presión porque tanto el punto 1 como el punto 2 están abiertos a la atmósfera, el H0 va a estar determinado por simplemente la variación de altura. En este caso, como el punto 2 es más alto que el punto 1, la variación de altura, el delta H, va a ser positivo. H2 menos H1 es mayor a 0. Entonces, si lo expresamos genéricamente, la curva nos va a quedar de esta manera. Una parábola con su ordenada al origen por encima del eje X. Otro escenario genérico sería en donde tenemos un tanque descargando por gravedad, en donde el punto 2 está por debajo del punto 1. Haciendo el mismo análisis que hicimos recién, ¿cómo va a ser el H0 en este caso? Bueno, en este caso, el H0, nuevamente, como la variación de presión es 0 porque tanto el punto 1 como el punto 2 están a presión atmosférica, solamente depende de la variación de altura, que en este caso es menor a 0. Entonces, la curva, en este caso, para este escenario genérico, va a estar por debajo del eje X. Y por último, un caso particular que podemos llegar a tener es donde la variación de altura es 0, entonces, siguiendo el mismo análisis, en este caso particular, la curva va a salir desde el 0. Ahora, como dijimos, esto está expresado en términos de metros de columna de fluido impulsado. A partir de ahora lo que vamos a hacer es buscar el punto de operación en donde la curva característica de la bomba cruza a la curva característica del sistema y eso nos va a terminar definiendo el caudal de operación. Seguimos avanzando. Ahora vamos a representar dentro de la curva característica de la bomba que nosotros tengamos en nuestro sistema, la curva de nuestro sistema. Como dijimos y ya adelantamos, la curva característica de la bomba, ¿sí? Este gráfico está expresado en metros de columna de agua a 20 grados. Lo que nosotros tenemos que hacer para que las gráficas sean compatibles es traducir o transformar nuestra altura de diseño que fue obtenida en metros de columna de fluido impulsado a metros de columna de agua. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, a través de la relación de densidades de nuestro fluido y del agua. Una vez hecho esto, sí podemos incorporar la curva de nuestro sistema a la curva característica de la bomba. El punto en donde la energía requerida por nuestro sistema para fluir alcanza a la energía que puede brindar la bomba para un determinado caudal, va a ser finalmente el caudal o el punto de operación. ¿Sí? El punto de operación entonces es el caudal para el cual la bomba entrega la misma energía que el sistema necesita para fluir. Si nos corremos de este punto hacia la derecha, vamos a ver que para un mayor caudal nuestro sistema requiere más energía que aquella que puede brindar la bomba para ese caudal. Si nos desplazamos hacia la izquierda, vamos a estar en un punto en donde la bomba entrega más energía que aquella requerida por el sistema, por lo tanto el sistema va a migrar a un punto de mayor caudal. ¿Cuál? Bueno, aquel en donde la energía exigida por el sistema para este determinado caudal, que en este caso serían 1600 litros por minuto, equipara a la energía que la bomba entrega. ¿Qué otra información tenemos que sacar de la superposición o de la unión de las curvas características de la bomba y del sistema? Bueno, ¿cuál va a ser el AMPA que la bomba requiere para operar a este caudal? En este caso son 2,5 metros. Como ya habíamos adelantado, nosotros vamos a tener que garantizar que nuestro sistema, a través del AMPA de diseño, supere al AMPA que requiere la bomba y le agregamos una columna de seguridad de 1,5 metros de columna de agua para asegurarnos que no estamos tan cerca del punto de cavitación de la bomba. ¿Cómo vamos a definir el AMPA de diseño? Bueno, el AMPA de diseño se define como la presión en la admisión de la bomba menos la presión de vapor dividido la densidad y la gravedad. ¿Qué densidad y qué gravedad? Bueno, recordemos, esto está expresado en metros de columna de fluido. Si acá usamos la densidad del fluido impulsado, en algún momento vamos a tener que transformarlo a metros de columna de agua para poder compararlo con el AMPA requerido, que está expresado en metros de columna de agua, y con la columna de seguridad. Entonces, directamente acá podemos utilizar
la densidad del agua y ya el AMPA de diseño lo vamos a obtener en metros de columna de agua, que es equivalente a todo el resto de los términos de la ecuación. Entonces, repasando, por las características de nuestro sistema y las características de la bomba, el punto de equilibrio, el punto de operación va a ser 1600 litros por minuto para este caso particular. Para ese caudal, la bomba requiere 2,5 metros de columna de agua como AMPA. Lo que nosotros tenemos que diseñar el sistema de tal forma de garantizar esos 2,5 metros más 1,5 metros más de columna de seguridad. Ahora, nosotros estamos operando a 1600 litros por minuto porque este es nuestro punto de operación, que dio en las condiciones en las que estaba el sistema. Ahora, si nosotros necesitamos operar a 1200 litros por minuto, ¿qué hacemos? La primera pregunta que surge es, bueno, ¿sobre cuál de las dos curvas nosotros vamos a intervenir? ¿Nosotros podemos intervenir la curva de la bomba? ¿Hay algo que podamos hacer para modificarla? Bueno, en principio, operativamente no, salvo que desarmemos la bomba y le cambiemos el diámetro del impulsor o tengamos un variador de velocidad del motor para cambiar las RPM. Pero descartando esas dos posibilidades, en donde uno primero interviene o las primeras variables que uno tiene a disposición son las asociadas al sistema. Entonces, si vamos a trabajar sobre la curva del sistema, ¿qué vamos a modificar? ¿Vamos a modificar el H0 o vamos a modificar la pendiente? Vamos al ejemplo particular doméstico. Cuando nosotros nos estamos bañando y queremos más caudal de agua en la ducha, ¿qué hacemos? ¿Le gritamos a alguien para que suba o baje el nivel del tanque? ¿O simplemente abrimos y cerramos una canilla? Supongo que la mayoría lo que hacemos es abrir o cerrar una canilla. ¿Qué es una canilla? Bueno, una canilla es una válvula. ¿Qué está modificando esa válvula en el sistema? Una canilla normal lo que hace es generar mayores o menores pérdidas por fricción, es un accesorio, ¿sí? Entonces estamos afectando el EB, que ¿dónde estaba? Estaba incorporado en la K, en la pendiente de la curva. Entonces lo que nosotros hacemos es cerramos una válvula, generamos mayores pérdidas por fricción, al generar mayores pérdidas por fricción aumentamos el K, al aumentar el K aumenta la pendiente, al aumentar la pendiente el sistema se desplaza a un nuevo punto de equilibrio correspondiente al caudal buscado de 1200 litros por minuto. Como dijimos, ¿cuál es el accesorio que usamos para regular el caudal? Una canilla, una válvula. Ahora, en el ejemplo doméstico, nosotros modificamos la apertura de la válvula a ojo, digamos. Pero si nosotros tenemos que predecir o estimar el porcentaje de apertura de una válvula para lograr un determinado caudal en el sistema, ¿cómo lo podríamos hacer? Bueno, lo que nosotros primero tenemos que determinar es cuál es este delta H que la válvula tiene que generar. ¿Sí? El sistema operando en el punto inicial, cuando el punto de equilibrio eran 1600 litros por minuto, para un caudal de 1200 requería esta cantidad de energía, ¿sí? Pongámosle 25 metros de columna de agua era la energía requerida para 1200 litros por minuto. Lo que nosotros tenemos que hacer es generar una pérdida de energía equivalente al salto que tiene que dar la curva desde este punto hasta este. Supongamos que es 50, ¿sí? Entonces si arrancamos en 25, tenemos que llegar a 50, la válvula tiene que generar una pérdida de equivalente a 25 metros de columna de agua para lograr que el nuevo punto de operación esté en los 1200 litros por minuto buscados. Si recuerdan cómo habíamos definido las capacidades de las válvulas, el caudal era igual a un CB, un coeficiente de la válvula, por la raíz cuadrada del delta P dividido la gravedad específica. El delta P lo podemos expresar como un delta H. Entonces, nosotros ahora tenemos el caudal que quiere circular, que en este caso son 1200, y para ese caudal necesitamos que la válvula genere una pérdida, un delta H, en este caso habíamos dicho de aproximadamente 25. En función de esos valores se obtiene el CB de la válvula y con un gráfico o una tabla de la capacidad de la válvula en función del porcentaje de apertura, podemos encontrar el porcentaje de apertura que necesitamos. Ahora, ¿cómo podemos hacer si para este mismo sistema ahora necesitamos incrementar el caudal? Estamos operando a 1600 litros por minuto, que era el caudal original que habíamos obtenido en el punto de operación con la válvula como estaba abierta, al 100%, y necesitamos incrementar el caudal. Si la válvula no estuviera al 100%, bueno, simplemente en vez de cerrarla como en el caso anterior, la abrimos, eso va a disminuir la pendiente, la curva se desplazaría hacia la derecha, obteniendo un mayor caudal. Pero si estamos en este escenario con la válvula abierta al 100%, no nos queda otra que buscar otra alternativa. Una posibilidad es avanzar o analizar un arreglo de bomba, que sería usar más de una bomba. ¿Cuáles serían las posibilidades de combinaciones o arreglos? Bueno, por un lado podemos tener
un arreglo en serie o bien un arreglo en paralelo. Lo que vamos a analizar ahora es cómo sería la curva de altura desarrollada resultante para cada uno de estos tipos de arreglos. O lo que es lo mismo, cómo sería la curva de una bomba ficticia que reemplace, en este caso, por ejemplo, las dos bombas que se encuentran ubicadas en serie. Entonces, para eso vamos a analizar lo siguiente. En este caso, que las bombas están en serie, lo que observamos es que el caudal que ingresa una es el que luego toma la siguiente y por lo tanto es un caudal único, ¿sí? El caudal que ingresa a la primera bomba es el mismo que es el que ingresa a la segunda bomba, que es el mismo caudal total del sistema. Entonces, teniendo esto en cuenta, el caudal, como dijimos, total es el mismo que el caudal que ingresa a la bomba 1, que es el mismo que es el caudal que ingresa a la bomba 2. Lo que vemos es que la altura que desarrolla la bomba 1 es luego la altura de ingreso a la bomba 2 que se agrega dando como resultante la altura total, ¿sí? Entonces, la altura total es la suma de la altura desarrollada por la bomba 1 más la altura desarrollada por la bomba 2. Entonces, para cada punto de caudal, la altura desarrollada resultante es la suma de las alturas individuales que desarrolla cada una de las bombas por separado. La eficiencia total o resultante va a ser la potencia útil dividido la potencia bruta de la suma de ambas bombas por separado. En el escenario de un arreglo en paralelo, ¿qué va a ocurrir? Suponiendo que las dos bombas 1 y 2 son iguales, en este caso ya el caudal de cada una de las bombas es distinto. El caudal total es la suma de los caudales individuales que cada una de las bombas maneja por separado. Ahora, la altura desarrollada por cada una de las bombas, si son iguales, como la altura de ingreso es la misma para ambas, la altura de salida debe ser la misma para ambas. Entonces, en este caso, la altura total es igual a la altura de cada una de las bombas por separado y lo que se suma es el caudal total, que es la suma de los caudales que manejan cada una de las bombas. Entonces, para cada uno de los puntos de las curvas individuales, lo que se modifica es el caudal y la altura se mantiene constante. Y esta sería la curva resultante de una única bomba que reemplace ficticiamente a estas dos bombas iguales en paralelo. Entonces, lo que vemos con estos dos tipos de arreglos es que en general las bombas en serie se utilizan cuando el problema es que no alcanzamos una determinada altura desarrollada para un determinado caudal. En cambio, los arreglos en paralelo se suelen utilizar cuando el problema es de caudal. Cuando cada bomba por separado puede desarrollar la altura requerida por el sistema, pero no tienen capacidad de manejar el caudal de operación. En este caso, la eficiencia, al igual que en el caso anterior, es el cociente entre la potencia útil y la suma de las potencias brutas individuales de cada bomba. Entonces, resumiendo, los criterios para seleccionar una bomba centrífuga son, en primer lugar, hay que verificar la capacidad, que sería que la altura desarrollada por la bomba sea mayor o igual a la altura de diseño que el sistema requiere para el caudal de operación. Verificada la capacidad, hay que verificar el criterio del AMPA. Lo que se necesita es que el AMPA de diseño del sistema supere al AMPA requerido por la bomba para ese caudal de operación. Recordar que utilizamos un factor de seguridad para asegurarnos que estamos lejos de la cavitación de la bomba. Y por último, si tenemos varias bombas que cumplen estos dos criterios, bueno, en general, para una cuestión de ahorro energético, se elige la bomba o arreglo de bombas que presenten una mayor eficiencia para ese caudal de operación. Ya vimos a lo largo del video las curvas características de las bombas centrífugas. Antes de pasar a las bombas de desplazamiento positivo, es importante recalcar una vez más la diferencia que presentan. Hasta ahora lo que veníamos viendo referido a las bombas centrífugas, que son un tipo de bomba dinámica, es que tenemos una variación o una funcionalidad del caudal con la altura desarrollada. En función de lo que vimos por el principio de funcionamiento de la bomba de desplazamiento positivo, lo esperable es que la curva sea totalmente distinta porque el caudal que entregan depende solo de las carreras o las revoluciones del equipo, no dependen de la altura desarrollada o de la altura de diseño del sistema. Entonces, guiándonos por ese principio, las curvas son de esta forma, ¿sí? Son una recta vertical constante, un caudal único que depende solo del
N, que serían las revoluciones por minuto a la que está operando la bomba, independientemente de la contrapresión que encuentren en el sistema. Estas son las curvas ideales características, son una recta vertical. En la realidad lo que se observa es que a medida que aumenta la altura o la contrapresión del sistema, el caudal real observado se empieza a desviar del caudal ideal. ¿Por qué se produce esto? Bueno, porque si recuerdan, como vimos en los principios de funcionamiento, las bombas de desplazamiento positivo, su eficiencia depende de la capacidad de sello que tengan, por ejemplo, las válvulas de retención de entrada y de salida, los sellos del pistón en este caso. Entonces, lo que se observa es que cuanto mayor es la contrapresión en el sistema donde la bomba está inyectando el fluido, menor es la eficiencia de estos sellos y por lo tanto se produce un caudal real menor que el ideal esperado, que sería esta recta vertical. Siendo un ejemplo genérico, si esta fuera la curva del sistema, para una determinada altura, ¿sí?, de diseño, el caudal de fuga podría determinarse como la diferencia entre el caudal ideal y el caudal real. Por ejemplo, en este caso, simulando para una contrapresión o una altura de diseño de 6 metros de columna de agua, el caudal de fuga sería aproximadamente de 1 litro por segundo, en donde el caudal ideal es de 5 litros por segundo y el caudal real observado es de 4 litros por segundo. ¿Qué significa esto entonces? Que por esta contrapresión, cuando la bomba de desplazamiento positivo intenta inyectar el fluido en el sistema, se generan una recirculación, unas pérdidas, unas fugas de aproximadamente 1 litro por segundo que no son inyectadas efectivamente al sistema. Entonces, repasando, las preguntas que respondimos a lo largo de este video fueron: en primer lugar, cómo son las curvas características de las bombas centrífugas y de las bombas de desplazamiento positivo. Identificamos cómo son las distintas variantes de las curvas características de las bombas centrífugas si se modifican las características de la bomba, por ejemplo, la velocidad de rotación o el diámetro del impulsor. Desarrollamos la expresión y graficamos distintos tipos de curvas características para el sistema, que denominamos altura de diseño. Analizamos cómo son los distintos tipos de arreglos de bomba y para qué se aplica cada caso. Y finalmente resumimos cuáles son los criterios de selección para una bomba centrífuga. Con eso damos por terminados los 3 videos correspondientes a la unidad de impulsión de fluidos.